Gloria a Jesús. Dios es bueno. Amén. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a buscar en Juan 16:33. Juan 16:33 dice la preciosa palabra del Señor. Esta cosa os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a leerlo nuevamente para aquellos que necesitan buscarlo, leerlo todo junto. Juan capítulo 16, el versículo 33. Bendito sea el nombre de Jesús. Él es bueno y para siempre su misericordia. Santo es nuestro Dios. Juan 16:33. Amén. Vamos a leerlo todos juntos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Que Dios añada bendición a su palabra. Vamos a orar, Padre, que estás en los cielos. Toda gloria, toda honra es para ti, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por tu misericordia, Señor, una vez más en nuestra vida. Señor, todo lo que somos, todo lo que tenemos, gracias a ti. Y sin ti nada podemos hacer. Te exaltamos cada día y te damos gloria, Padre eterno, esperando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, ayúdanos a estar preparados. Que tu palabra en este día, Señor, bendiga nuestra vida. Que tu palabra nos hable de manera especial. Que tu palabra, Señor, no retorne vacía, sino que haga para lo que tú le envías. Señor, porque tú eres el mismo, ayer, hoy y siempre. Tu palabra no cambia. Tu palabra cambia el corazón de piedra en corazón de carne. Que todo lo que hagamos en este día, Señor, sea para gloria y honra de tu precioso nombre, Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Le doy gracias a Dios una vez más que nos permite estar reunidos. Para aquellos que están comenzando a seguirnos en las redes sociales, mi nombre es Eduardo Cepeda. Estamos aquí en la iglesia localizada en Bellevue, Florida. La dirección la pueden ver ahí en la pantalla. Para aquellos que quieran visitarnos en persona, nos estamos reuniendo aquí los jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 2 de la tarde. Nos reunimos con el propósito de enseñar la palabra de Dios, exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, buscar su voluntad en nuestra vida, servirle de corazón y no de palabra, servirle sabiendo que Él viene pronto, que su iglesia es una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y queremos que ustedes nos lleven oración siempre, orando por nosotros, donde quieran que esté, por este ministerio, para que sea Dios siempre glorificado y podamos traer vidas a los caminos del Señor. Ese es el propósito en el cual estamos aquí. Amén. En esta tarde quisiera hablarles sobre el tema, las aflicciones del cristiano. Es bueno comenzar este nuevo año sabiendo que el Señor Jesús nos dejó como ejemplo y nos dejó en su palabra escrito de que no iban a tener un camino fácil en el cristianismo. Sé y entiendo que hoy en día hay muchas iglesias, muchos pastores, muchos evangelistas, muchas personas predicando de un Cristo que te va a dar todo lo que quieres cuando tú quieres. No es el Cristo de la Biblia. Tengo para decirle que el cristiano sí tiene aflicción, el cristiano sí a veces se pone triste, pasa por dificultades. Incluso en estos versículos de Juan, Jesús nos está advirtiendo que vamos a tener aflicción. Esto
Este tema me vino porque en esta semana me reuní, el martes pasado, con unos pastores que se reunieron para orar, hablar de su ministerio, hablar de sus metas para este año en el Señor, hablar del año pasado. Y en esta reunión aparecieron dos personas, miembros de la iglesia, con cáncer. Los dos personas, yo diría que uno tenía alrededor de 70 años y el otro tenía casi 80. Dos hombres en la fe, dos hombres que han caminado con el Señor, según este pastor, por muchos años. Y el pastor nos llama a la iglesia, dentro de la iglesia, y estos dos varones, uno está en silla de ruedas por la quimioterapia y el otro está con su esposa. Y el pastor nos reunió a todos juntos alrededor de ellos, lo ungió con aceite y comenzamos a clamar a Dios. Primeramente, pidiéndole a Dios que los ame. Porque el deseo de todo pastor, es el deseo de todo hermano, que cuando alguien está pasando por un momento difícil, el Señor tenga misericordia y lo sane. Pero luego también orando de que Dios diera fuerza a estos hermanos para enfrentar este proceso que es la quimioterapia. Solo los que han pasado por ello que se dan cuenta lo difícil que es pasar por la quimio. Y luego lo despedimos después de compartir unos cuantos minutos con estos hermanos y regresamos a la oficina y nos sentamos. El pastor de esta iglesia se sienta y baja un poco la cabeza y él dice: hermanos, ¿cómo les fue a ustedes el año pasado, pastores? Porque el año pasado para mí fue bien difícil. Hay muchos hermanos que vinieron a mí con enfermedad, que están pasando por enfermedades. Y a mí como pastor se me hace difícil enfrentar algunas situaciones porque por más que uno le diga y por más que uno trate de consolar una palabra, a veces hay hermanos que se le hace difícil reconocer que Dios está en medio de las circunstancias. Y él dice, más aún este año 2023, pude entender más a esta persona porque yo mismo he pasado por cáncer. Pero el cáncer, gracias a Dios, se pudo tratar a mucho tiempo de anticipación antes de que se convirtiera en maligno y él ya estaba en la recuperación final. Pero él dice, cuando yo veo a estos hermanos pasando por cáncer, yo en mi corazón pues me conmuevo porque yo sé lo que es pasar por el cáncer. Dice un refrán por ahí, no es lo mismo ver el mal que se asemeje a tú pasar por él. Que cuando uno pasa por las situaciones de que el otro pasa, uno como que puede sentir el dolor del otro. No sé si le ha pasado a ustedes que cuando a veces tratamos de aconsejar a una persona o decirle, yo sé lo que tú estás pasando, la persona te puede decir, tú no sabes lo que yo estoy pasando. Como aquellos que han perdido un hijo. Si usted no ha perdido un hijo, no sabe lo que está pasando a la persona. Si la persona perdió un padre y usted no ha perdido a su padre, por más que usted quiera alentarlo, en verdad usted no sabe. Pero cuando usted pasa por la situación de la que la persona ha pasado, pues usted sinceramente puede decirle, yo sé lo que tú sientes. Hay una persona en la Biblia que muchos conocen. No sé quiénes han leído el libro de Job. Y si hay alguien que sufrió en la Biblia sin ninguna razón, ¿verdad que sí? Como dicen por ahí, no se lo buscó. Pero dice que Job, la característica de este hombre, era que un hombre perfecto y recto, era temeroso de Dios y apartado del mal. Si usted me pregunta, esta es la descripción perfecta de un cristiano, o como debería de ser un cristiano. Hombre temeroso, hombre perfecto y recto, hombre temeroso y apartado del mal. En el Antiguo Testamento, Dios habla de dos personas igual que Job, que es Abraham y también Noé. Dice que Noé le encontró gracia delante de Dios porque era perfecto en su generación, era apartado del mal. Y Job también era otro del que el Señor le dijo, cuando Satanás sube delante de Dios y el que comienza la conversación es Dios mismo y dice, ¿has considerado a mi siervo? Como quien dice, ¿has considerado a mi hijo? ¿Has considerado al que me sigue? Es un hombre que en verdad me sigue de corazón. A lo que Satanás dice, ¿él te sigue por gratis? No, te sigue porque, o te sirve por todas las bendiciones que tú le das. Y Dios entonces permite que Satanás haga lo que él quiera
con Job. Siempre y cuando Dios le pone condición, le puede quitar lo material, pero no toque su vida. Luego Satanás sube una vez más y dice, déjame tocar su cuerpo. El Señor dice, puede tocar su cuerpo, pero no puede matarlo. Y hay varias cosas que le suceden a Job. Fíjense que Job en un solo día vienen unos enemigos llamados sabeos y le matan a los criados a filos de espada. En el mismo día cae fuego del cielo y mata a las ovejas y a los pastores. Y en el mismo día los caldeos le roban los camellos y matan a los criados. Y por si eso no fuera poco, los hijos y las hijas de Job estaban en una casa del primogénito. Viene un viento terrible, la casa se cae y le mata a todos los hijos. Ahora Job no tiene nada material, pero tampoco tiene a sus hijos, que son lo más importante para cualquier padre. Aparte de eso, la esposa, en vez de consolarlo, viene y se le vira y le dice, todavía mantienes tu integridad. Es difícil cuando uno está pasando por un momento difícil que la persona que está supuesta a ser la ayuda idónea, sea tu esposo o sea tu esposa, cuando más tú lo necesitas, sea el que te da la espalda. Es difícil cuando la persona que más tú lo necesitas, cuando estás triste, sea la persona que tú no puedas contar. Pero esta mujer le dice a Job, maldice a tu Dios y muerte. Ya no te queda más nada. No tiene hijos, no tiene bienes, tiene una enfermedad que te está acabando. ¿Por qué mantienes tu integridad? Y Job responde una palabra muy sabia. ¿Prescribiré yo de Dios lo bueno y no lo malo? Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que si nos pasan estas cosas, bendeciremos el nombre de Jehová? ¿Cuántos de nosotros estaremos dispuestos a, en medio de las aflicciones, bendecir el nombre de Dios? Hay veces que no entendemos por qué Dios permite las cosas. Yo diría que la mayoría de veces no entendemos el propósito de Dios. Pero Dios dice en su palabra, tus pensamientos no son como mi pensamiento y tú como caminas no es como yo camino. Tan alto como los cielos de la tierra, así son mis pensamientos diferentes al hombre. Y vuelvo y repito, cuando uno está en medio del problema, se le hace difícil reconocer que Dios está en el asunto. Pero Pablo dice, todo lo que camina para mal nosotros, Dios lo puede poner para bien, de acuerdo sea a su voluntad, no a la voluntad nuestra. Porque podemos decirle a Dios, Señor, yo quiero esto, yo quiero aquello, pero ¿es la voluntad de Dios? Y estamos dispuestos a pedirle a Dios por su voluntad. Y más allá, si le pedimos la voluntad de Dios, ¿estamos dispuestos a aceptarla? Porque hay muchas personas que quieren decirle a Dios cómo hacer las cosas. Señor, esto es lo que necesito y esto es lo que quiero. Pero ¿y si no es lo que Dios quiere para ti? Hay personas que quieren casarse, jóvenes que quieren formar una familia, y ven una muchachita joven, bonita, y dice, Señor, esa es la que quiero. Pero le ha preguntado a Dios si es la que Dios quiere para ti. Señor, es el trabajo que yo quiero, pero le has preguntado a Dios si es lo que Dios quiere para ti. Porque Dios quiere lo mejor para sus hijos. Pero a veces queremos dictarle a Dios nuestra voluntad. Fíjense que más para adelante, cuando Job pasa toda esta situación, en el capítulo 42, hay unas cuantas palabras que en el capítulo, en el libro completo, creo que es el propósito de por qué Dios permitió que Job pasara por esta situación. Job le responde a Jehová y le dice, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job le está diciendo a Dios, yo te servía porque yo escuché que había un Dios en los cielos. Yo hacía todos los sacrificios y holocaustos porque sabía
había oído que había un Dios en los cielos, pero no tenía una relación con Dios, íntima con Dios, porque yo di oída, aquí dice los versículos, yo te había servido. Pero ahora cuando Dios, Jehová, trata directamente con Job y lo siente y le dice, yo te preguntaré, tú me respondes. Entonces Dios, Job se está dando cuenta que está directamente hablando con Dios. Y dice, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco. Yo mismo me estoy aborreciendo porque yo creía que estaba haciendo bien. Pero Dios, perdóname porque yo no sabía que era tú que estabas en el asunto. Y hay muchos de nosotros que vivimos el cristianismo de oída. Es porque yo he oído, es porque yo creo, pero tenemos la relación que Dios quiere que tenga con nosotros. En medio de esos problemas podemos decir, yo sé que mi Redentor vive. En medio de esas dificultades, que el doctor dice no hay solución para tu enfermedad, podemos decir, yo sé que mi Redentor vive. Y que al polvo que yo llegue, yo sé que del polvo me levantarán. Solo tú, Jehová, lo sabes. Ahora bien, regresemos al versículo de Juan. Dice la primera parte del versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas os he hablado. Jesús está advirtiendo a sus discípulos, prepárense porque el camino es difícil. No crean que he venido para traer paz en el mundo. Pero después Jesús dice, la paz del mundo no es la que yo le estoy dando. Mi paz les dejo. Mi paz les doy. No como la da el mundo. ¿Y cuál será la paz de Jesucristo en nuestra vida? Recordemos que Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Pero luego Pablo dice a los Efesios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, cuando le fallamos al Señor, quiere decir que no estamos en Él. Algo está pasando en nuestra vida que caemos y le fallamos. Cuando nuestra fe cae, quiere decir que nuestra relación con Dios está siendo afectada por algo. Porque cuando pasamos por los momentos difíciles y recordamos que la palabra del Señor me dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin, entonces nuestra fe tiene que aumentar y decir, yo sé que Dios está en el asunto. No será difícil, no será fácil. A veces quiero caerme, a veces no sé cómo me voy a levantar, pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Jesucristo está aquí. Yo sé que pronto Él hará su voluntad, aunque su voluntad no sea lo que yo quiero que Él haga en mí. Por eso es tan importante que seamos llenos del Espíritu Santo. Miren estos versículos en Juan 14. Os he dicho estas cosas estando en vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y muchas personas dirán, Señor, pero ¿cómo que no me voy a turbar ni voy a tener miedo si la cosa cada día está peor? Es legítimo pensar de esta manera. Como hombre, como mujer, podemos decir, Señor, no tengo casi dinero para pagar las cuentas, la nevera está casi vacía, los problemas vienen más y más. ¿Cómo tú me estás pidiendo que no me aflija ni que se turbe mi corazón? Ni que yo fuera Dios, como dicen por ahí. Pero el Señor Jesús está recordándonos que el Consolador, el Espíritu Santo, nos enviaría, nos recordaría todas las cosas que ya Él nos había dicho. Y es su palabra, diciendo que Él estaría con nosotros. Como dicen por ahí, hay que amarrarse bien el cinturón de los pantalones para seguir a Cristo. Hay muchas personas que caen, hay muchas personas que no tienen la fuerza de seguir. Hay muchas personas que no quieren seguir en el camino del Señor. Pero es porque se le ha predicado, se le ha enseñado un falso evangelio.
Si a usted le dicen, venga al Señor, que todo le va a salir bien, eventualmente va a descubrir que no es el verdadero evangelio, porque vienen los problemas. Y la persona va terminando dejando el cristianismo. Pero al que viene al Señor hay que decirle, prepárate porque hay un enemigo que anda como león rugiente. Y la misión de él es robar, matar y destruir. Prepárate porque la guerra viene. Eso que tú tenías antes, esos deseos, van a surgir más fuertes porque el enemigo quiere que tú caigas. Y cuando tú caigas, él te va a recordar que tú eres inmerecedor de la gracia de Cristo. Pero qué lindo es Dios, que Jeremías dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Mientras estamos vivos, tenemos la esperanza. Y cuando sentimos que hemos fallado a Dios, es lo más lindo que puede sentir una persona. Si yo estoy delante de Dios en oración, o a veces estoy a solas, y yo siento un remordimiento, tienes que sentirte bien porque todavía Dios te está hablando. El Espíritu Santo te está diciendo, tienes que venir a cuenta delante de Dios. Hay muchas personas que están en pecado y no hay quien los redarguya. Y piensa que está bien. Pero están en pecado y morirán en pecado. El beneficio, la bienaventuranza del cristiano es que el Espíritu Santo te redarguye cuando sabemos que le fallamos a Dios. Pero el mismo Espíritu Santo nos da la fuerza cuando no la tenemos. Porque el Señor dijo, no podemos hacer nada sin la ayuda de su Espíritu. La parte B de este versículo dice, en el mundo tendréis aflicciones. Tuve que buscar, porque hoy en día a la persona le gusta que uno busque el significado, ¿verdad que sí? El significado del griego de aflicción es turbación, peligro, cuando algo te pone mucha presión sobre tu vida. El Señor Jesús nunca mintió. Él dijo, el camino es angosto, la puerta es estrecha, pero el galardón es grande. ¿De qué no vale poner la mirada y la esperanza en las cosas de este mundo? Cuando en este mundo no hay nada comparado con lo que nos espera en el cielo. Fíjense que hay una persona que piensa que 70, 80, hasta 100 años es mucho. Pero usted compara 100 años del hombre a la eternidad y no es nada. ¿De qué nos vale luchar tanto en esta tierra de ser riqueza? Cuando toda esa riqueza se quedará y no la podemos llevar con nosotros. Miren que Job dijo, desnudo yo vine y desnudo voy a volver. Por más prenda que te pongan en ese cajón, cuando te entierren, no importa cuántas prendas de oro te pongan, no te las puedes llevar contigo. Se quedan ahí y polvo será. Pero si tenemos la salvación que es en Cristo Jesús, sabemos para dónde vamos. Y entendamos que aunque pasemos por momentos difíciles, tu aflicción, Dios tiene el control. No va a ser fácil. A nadie se le puede decir, no te preocupes. Hay muchas personas que dicen, ¿por qué estás triste si Cristo está contigo? Tú tienes que estar gozoso. Sí, el gozo del Señor es mi fortaleza. Pero también Pablo dijo que hay personas que van a orar, que van a llorar, que también tendré que llorar con ellos. Y hay personas que reirán, que también tendré que reír con ellos. Jesús, que es el mismo Dios que sabía que Lázaro iba a resucitar, cuando vio a los demás llorando, dice que lloró. Porque hay veces que tú, como hermano en Cristo, tú sientes el pesar de los demás. Tú sientes el dolor de tu hermano. Y tú también lloras con tu hermano. Me gustó mucho porque el mismo pastor, después de terminar con este testimonio, dijo, hermano, a veces me pregunto por qué pasan las cosas y como pastor se hace difícil a veces también dar consuelo a tantas personas. Pero este pastor dijo, yo estoy leyendo un libro de un testimonio de un evangelista y él dice, tenía la misma pregunta que tengo yo. Y dice que en este libro el evangelista escribió y dijo que aunque no entendamos las cosas que hoy nos pasan, podremos entenderlas después en el tiempo del Señor. Y testifica que una persona devota al Señor, cristiano de verdad, pasó por una enfermedad grave y en su enfermedad pasó un tiempo en el hospital hasta que
partió con el Señor. Y todos los hermanos preguntaban, Señor, ¿cómo tú permitiste? Y el mismo pastor, ¿cómo tú permitiste que este hermano, que era tan bueno en el Señor, tan devoto, pasara por tanto dolor y tanta enfermedad? Y el Señor no le daba respuesta. El día del funeral, vieron que aparecieron 3 enfermeras que nadie conocía. Y estas 3 enfermeras, después que el pastor terminó de ministrar, decir su palabra, dijeron, nosotros estamos aquí y nosotros hoy en día estamos en el camino del Señor por esa persona que está muerta. Porque mientras vivía en el hospital, a nosotros nos ministraba todos los días. Y por medio de su testimonio y de su predicación de Cristo, nosotros vinimos a Cristo. Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué estás dispuesto tú a pasar por amor a Cristo para que Cristo te use para su gloria? ¿Estamos dispuestos a pasar por una enfermedad? ¿Estamos dispuestos a pasar por una situación difícil? No tenemos que responder, nuestro corazón solo sabe Dios. Pero también recordemos que la palabra dice que el Señor es fiel y no dejará que seamos pasados por algo más grande que lo que podamos soportar. Lo que estás pasando, Dios sabe que lo puedes soportar. Pero recordemos nuevamente, tenemos que depender de la fuerza del Señor. Porque cuando nuestra fuerza se acaba, es cuando entonces más aprendemos a depender de la fuerza del Señor. No tratando de hacer las cosas de nuestra manera, sino esperando que Dios tenga misericordia de nosotros y haga lo que tiene que hacer con nosotros. Entonces, en esta tarde, recordemos que vamos a tener aflicciones. Recordemos que el enemigo, mientras más tratamos de buscar de Dios, más nos va a atacar. Mientras más fieles queramos ser a Dios, más problemas vamos a tener. Pero después que Jesús dice, en el mundo tendréis aflicciones, no dice el versículo así. Él termina diciendo, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Y usted dirá, bueno, eso fue Cristo que venció al mundo, ¿y nosotros qué? Qué bueno que pregunta. Porque Pablo dice en Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Saben que estos versículos vienen luego de que Pablo dice, ¿quién me va a separar del amor de Cristo? ¿Quién me va a separar de la comunión con Dios? ¿Quién me va a separar de este evangelio? ¿Quién me va a separar del camino que es en Cristo Jesús? Y Pablo comienza a enumerar si hay enfermedades, si hay espadas, si hay peligro, y si hay alguien que sufrió, es el apóstol Pablo. El que lee la Biblia entiende que el apóstol Pablo pasó por todo lo que un hombre podía pasar. Y no porque Pablo tenía un ministerio poderoso, siempre sanó a todos. Timoteo quedó enfermo del estómago. Y otros más dicen que se quedaron enfermos. Y usted pensaría, no, pero con el poder que tenía Pablo, ¿cómo es que Dios no salva a todas las personas? Porque Dios es omnisciente y Dios sabe por qué y cuándo hacer las cosas. Job trató de reclamarle a Dios de por qué las cosas y Jehová le dijo, ¿es de sabio argumentar con el omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. ¿Y qué dijo Job al final del capítulo 42? Pongo mi mano en mi boca. Habla tú, yo te preguntaré y tú me responderás. Tenemos que aprender a someternos a Dios. Tenemos que aprender a dejarle poner la confianza en este mundo, en los gobernadores, en los presidentes. La respuesta del cristiano no está en los gobiernos. La respuesta del cristiano está en Dios. Nuestra esperanza no es en aquel que va a hacer las cosas en los hombres de este mundo, sino en que Dios tiene guardada nuestra vida en sus manos. Y recordemos como dijo Pablo, mientras yo viva, para Cristo vivo. Y si muero, dijo Pablo, mejor porque me voy con él. Porque Pablo dijo, mejor me es estar delante del Señor que estar en este camino. No hay nada en esta tierra que podamos cambiar por el Señor. Y no esperemos una enfermedad o una situación tan difícil en nuestra vida para reconocer que necesitamos de Dios. Porque Santiago dice, ¿qué sabemos del día de mañana?
Hay personas que tienen muchos planes en esta tierra, pero no tienen la salvación. Hay personas que dicen, después en un futuro vendré y les serviré. Pero dice la palabra del Señor, necio. Así dice, necio, ¿qué sabes tú del día de mañana? Si en esta noche te puede tocar la puerta la muerte. Así que tratemos de estar cerca del Señor, porque no sabremos de lo que nos espera mañana. Y con Cristo es más fácil caminar que caminar solo sin Él. Y Él nos dijo, no te voy a dejar solo. Voy a dejar en ti mi Espíritu Santo. Y el que tiene este gozo no se avergüenza, sino que glorifica a Dios. Hermano, termino diciendo esto. No es fácil aquellos que están pasando por enfermedades. Hay enfermedades que son tremendas. Hay enfermedades que usted ve que están y le tocan a la persona que menos se lo merece. Y a veces queremos cuestionar a Dios. Pero en vez de cuestionar a Dios, oremos por esa vida. Y pidamos a Dios. Siempre me acuerdo de aquel hombre. Mientras Jesús caminaba, vino corriendo, vino y dijo, Señor, Señor, si tú quieres, sálvame. Y el Señor le dijo, ¿qué quieres? Recibir la vista, Señor. Pero aquel hombre vino humildemente, diciendo, si tú quieres. ¿Cuántos de nosotros, cuando tenemos estos problemas, venimos delante del Señor y decimos, Señor, si tú quieres? Recordemos que Dios es quien tiene la última palabra, no nosotros. No tratemos de darle órdenes a Dios. Pablo dice que a veces no recibimos porque no sabemos pedir. Siempre recordemos este siempre. Señor, si tú quieres. Pero sea tu voluntad, no la mía. El mismo Jesús dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Así que Dios le bendiga en esta día. Dios te guarde. El Señor viene pronto. Mucha gente tiene planes para este año. Hay que ver cuáles son los planes, te digo. Tal vez este sea el último día, tal vez sea el último año, pero mantengámonos cerca del Señor, siéndole fiel, porque Él sigue siendo fiel para con nosotros, tratando de vivir una vida piadosa, como dice su palabra, recta delante de Él. Lee la Biblia aunque nadie la lea. Ora aunque nadie ore. Busca de Cristo aunque nadie busque, porque la salvación es individual. Ser fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de vida. Dios te bendiga en este día, Dios te guarde, esperando que esta palabra sea de bendición a los que estamos aquí y también sea de bendición a aquellos que no han escuchado por medio del internet. Dios te bendiga y te guarde grandemente. Vamos a orar en este día para que el Señor bendiga su palabra y la cual no retorne vacía, sino que la haga grandes cosas en los corazones de las que la hemos escuchado. Padre hermoso, Padre precioso, yo te doy gloria. Te doy gracias porque tú eres bueno, porque no hay otro como tú. Te doy gracias porque tu palabra dice que tu misericordia es nueva cada mañana. Señor, estamos en tus manos. Esta palabra, Padre, es tuya. Y los que la escuchan, Señor, son pueblo tuyo. Te pido por cada uno, Señor, de los que he escuchado, para que esta palabra no retorne vacía, sino que tú hagas tu voluntad en ella. Que tú levantes, Señor, al caído, que dé fuerza a aquel que no tiene. Señor, al enfermo, Padre Santo, como dijo aquel hombre, si tú quieres, Señor, en este día un milagro, Padre. Sana al enfermo, Señor. Por amor a tu nombre, Padre, para que podamos testificar que todavía Cristo vive. Que todavía, Señor, tú levantas y das fuerza que no tiene. Que tú no has cambiado, que tú sigues siendo el mismo. Señor, si tú nos permites una vez más, permíteme estar aquí, Señor, una vez más el jueves, según sea tu voluntad. Que todo lo que hagamos en esta casa, Señor, sea para gloria y honra de tu nombre. Porque tuyo es el poder, el honor, el imperio y potestad. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Amén y amén.